Bienvenidos. Me encanta tenerlos aquí. Recuerden que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque, créanme, hay mucho más por venir. Estoy preparando contenido muy interesante que estoy segura les encantará. Y no olviden dejar sus comentarios y sus likes. Son muy importantes para mí y me ayudan a crecer. Ahora sí. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Can Yaman y el matrimonio. Empecemos con entusiasmo. *** El fenómeno Can Yaman, un ícono global ***. Comencemos por el principio, por lo que todos ya sabemos, pero que es fundamental para entender el contexto. Can Yaman es indiscutiblemente una de las estrellas más populares de Turquía. Su éxito traspasa fronteras y se ha extendido por todo el mundo, especialmente gracias a sus exitosas series de televisión. Su carisma magnético, su físico imponente, su talento actoral y su entrega en cada proyecto lo han convertido en un ícono de la cultura pop. La combinación de todos estos factores ha generado una base de fans enorme, diversa y sobre todo muy apasionada. Desde mujeres de todas las edades hasta hombres que admiran su profesionalismo, Can Yaman ha logrado conectar con el público de una manera especial. Y como era de esperar, esa pasión y ese interés se extienden a su vida personal. A la gente le encanta saber qué pasa en la vida de sus ídolos, conocer sus gustos, sus aficiones, sus proyectos y por supuesto sus relaciones sentimentales. El tema del matrimonio, de la pareja ideal, de la familia, es obviamente uno de los temas más comentados y analizados. *** El precio de la fama, la vida bajo el escudo mediático ***. Can Yaman, como cualquier figura pública de renombre, es consciente de que cada palabra, cada gesto, cada movimiento son analizados, diseccionados y comentados hasta la saciedad. El precio de la fama es alto, y uno de los aspectos más complicados es la invasión a la privacidad. Sabe que cualquier declaración que haga sobre su vida personal, y particularmente sobre el matrimonio, será interpretada, reinterpretada y debatida en redes sociales, foros de fans, medios de comunicación y hasta en las charlas de café. Es una realidad que debe afrontar. Y claro, en las entrevistas, en las redes sociales, en cualquier evento público, la pregunta llega, inevitablemente como un mantra: ¿cuándo te casas, Can, o cuándo piensas formar una familia? Es una pregunta que, sin importar la frecuencia con la que se le haga, siempre genera expectación. ***. Las respuestas de Can, un análisis profundo de sus declaraciones ***. Las respuestas de Can Yaman, como podemos imaginar, han variado a lo largo del tiempo. Ha pasado por diferentes etapas, adaptándose a las circunstancias y a la evolución de su vida personal y profesional. A veces ha sido más evasivo, optando por respuestas diplomáticas y evitando revelar detalles íntimos. Otras veces ha sido más directo, compartiendo sus anhelos y sus planes de futuro. Ha hablado de la presión que siente, de las expectativas de sus fans, de la dificultad de encontrar a la persona adecuada en el ojo público y de sus deseos de formar una familia. Cada vez que habla sobre el tema, la reacción de sus fans es inmediata, y en muchos casos apasionada. Entonces, ¿qué es lo que realmente ha dicho Can sobre el matrimonio que ha generado tanta conversación, especulación y análisis? Vamos a repasar algunos momentos clave que vale la pena analizar en detalle. El deseo de formar una familia En varias ocasiones, Can Yaman ha expresado abiertamente su deseo de formar una familia. Ha dicho que le gustaría casarse y tener hijos en algún momento de su vida. Esta declaración, que puede parecer simple, ha encendido la chispa de la esperanza en muchas de sus seguidoras, quienes ven en él al candidato perfecto para ser su esposo y el padre de sus hijos. La idea de un Can Yaman padre de familia, comprometido y feliz, es una fantasía que sin duda alimenta la admiración y el cariño que el público siente por él. La dificultad de encontrar a la persona adecuada Por otro lado, Can también ha hablado sobre la complejidad de encontrar a la persona ideal, especialmente cuando se está en el ojo público. Ha mencionado la presión mediática, la dificultad de mantener una relación privada y la necesidad de encontrar a alguien que comprenda su profesión y su estilo de vida, que es, sin duda, bastante peculiar. Esta postura ha generado un debate interesante entre sus fans. Algunos entienden y apoyan su postura, reconociendo las dificultades de la fama. Otros, por otro lado, pueden sentirse un poco decepcionados, esperando que ya hubiera encontrado a su media naranja.
Asterisco 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 la postura frente al matrimonio tradicional asterisco asterisco Kant, como muchos de nosotros, tiene sus propias ideas sobre cómo debe ser una relación y cómo debe ser la vida en pareja. No se aferra a los clichés ni a los estereotipos tradicionales. Esta postura, que ha manifestado abiertamente, refleja una mentalidad abierta y progresista, que es algo que sus fans aprecian mucho. No busca un matrimonio por obligación, sino una unión basada en el amor, el respeto y la complicidad. Asterisco 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 la importancia de la libertad y el desarrollo personal asterisco asterisco otro punto clave en sus declaraciones es la importancia de la libertad individual y el desarrollo personal dentro de una relación. Kant no quiere que el matrimonio lo limite, sino que lo impulse a ser una mejor persona y a alcanzar sus metas. Busca una pareja que lo apoye, que lo motive y que camine a su lado compartiendo sueños y proyectos. Esta visión del matrimonio, lejos de los convencionalismos, es algo que resuena con muchos de sus seguidores, especialmente con las mujeres que buscan la independencia y la realización personal. Asterisco 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 la honestidad como bandera asterisco asterisco Kant Yaman ha demostrado ser un hombre honesto y sincero en sus declaraciones. No tiene miedo de expresar sus sentimientos, sus deseos y sus preocupaciones. Esta transparencia es muy valorada por sus fans, quienes ven en él a una persona auténtica, que no teme mostrarse tal como es. Asterisco asterisco la reacción de los fans, un espectro de emociones asterisco asterisco. La reacción de los fans ante las declaraciones de Kant Yaman sobre el matrimonio es, como era de esperar, muy variada, compleja y apasionada. Podemos identificar algunos grupos principales de reacciones. Asterisco 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 el apoyo incondicional asterisco asterisco un gran número de fans se emociona y lo apoya incondicionalmente, deseándole lo mejor en su búsqueda de la felicidad. Expresan su cariño, su admiración y su deseo de que encuentre a la persona adecuada. Vemos comentarios como Kant, te mereces todo lo bueno del mundo, espero que encuentres a la mujer perfecta para ti. Que te haga feliz y te llene de amor, te queremos Kant. Eres un gran hombre y te deseamos lo mejor. Este grupo de fans se identifica plenamente con Kant y se siente parte de su vida, celebrando sus logros y apoyándolo en sus decisiones. Asterisco 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 la preocupación por la privacidad asterisco asterisco otro grupo de fans, más cauteloso, expresa su preocupación por la privacidad de Kant, temiendo que la presión de los medios y la expectación pública compliquen su vida sentimental. Comentarios como, ojalá encuentre la paz y la felicidad que se merece, alejado de tanto ruido, espero que pueda encontrar a alguien que lo quiera por lo que es, no por lo que representa, espero que encuentre la calma necesaria para construir una relación sólida. Son comunes. Estas fans entienden las dificultades de la fama y desean que Kant pueda mantener su vida personal alejada de los focos y de las presiones externas. Asterisco 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 el humor y la ironía asterisco asterisco también existe el grupo de fans que con un toque de humor y de ironía, bromea sobre el tema. Kant, cásate conmigo, yo soy la indicada, Kant, ya te estoy esperando con el vestido de novia, son frases que seguramente han leído en sus redes sociales. Estas fans, aunque con un tono jocoso, expresan su admiración y su cariño hacia Kant. Asterisco 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 la expectativa y la impaciencia asterisco asterisco otro grupo de fans, con una dosis de expectativa y de impaciencia, esperan ansiosamente noticias sobre su vida sentimental. Siguen de cerca cada detalle, cada rumor, cada publicación en redes sociales. Están a la espera de la gran noticia, de la confirmación de su relación o incluso, de una posible boda. Asterisco 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 el respeto por sus decisiones asterisco asterisco finalmente, un grupo de fans, tal vez el más maduro y sensato, respeta las decisiones de Kant y apoya su derecho a la privacidad. Entienden que cada persona tiene su tiempo y su forma de vivir su vida. Expresan su cariño y su admiración, pero no presionan ni exigen nada. Asterisco asterisco, ¿qué podemos deducir de todo esto? Un análisis profundo asterisco asterisco. Después de analizar las declaraciones de Kant y las reacciones de sus fans, podemos deducir algunas conclusiones importantes. Asterisco 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 la consciencia de la expectación asterisco asterisco Kant Yaman es plenamente consciente de la expectación que genera su vida personal. Sabe que el tema del matrimonio es un tema de gran interés para sus fans y para los medios de comunicación, y por eso intenta ser honesto y sincero en sus respuestas, sin revelar demasiados detalles. Asterisco 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 la importancia de la autenticidad asterisco asterisco Kant tiene sus propios deseos y expectativas sobre el matrimonio.
No se deja llevar por las presiones externas, sino que busca una relación que sea auténtica, que esté basada en el amor y en la complicidad, y que lo haga feliz, sin importar los juicios externos. Asterisco 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 el apoyo mayoritario asterisco asterisco la reacción de los fans es, en su mayoría, positiva y llena de buenos deseos. Aunque existen diferentes opiniones y puntos de vista, el amor y el apoyo hacia Khan son evidentes. La mayoría de sus seguidores desean que sea feliz y que encuentre a la persona adecuada. Asterisco 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 el reflejo de la sociedad moderna asterisco asterisco el tema del matrimonio es un reflejo de la complejidad de la vida moderna. La búsqueda de la felicidad, el equilibrio entre la vida personal y profesional, la presión social, los roles de género, la independencia individual, todo esto se ve reflejado en las declaraciones de Khan y en la reacción de sus fans. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco a pesar del interés del público, tanto Khan como sus fans valoran la importancia de la privacidad. Saben que la vida en el ojo público puede ser complicada y que es fundamental proteger su vida personal. Asterisco asterisco, ¿qué le depara el futuro a Khan Yaman? La especulación y la esperanza asterisco asterisco. La pregunta del millón, ¿cuándo nos dará la gran noticia? ¿Cuándo sabremos si Khan ha encontrado el amor y si está listo para dar el siguiente paso? Es imposible saberlo con certeza. Khan es una persona reservada en cuanto a su vida personal, y seguramente esperará el momento adecuado para compartir sus planes. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad, apoyarlo y desearle lo mejor. Lo que sí podemos esperar es que cuando llegue el momento, Khan nos sorprenda con su honestidad y con su autenticidad. Que nos demuestre una vez más, que es un hombre que vive la vida a su manera, sin importar las presiones externas. Asterisco asterisco un resumen final, amor, respeto y admiración asterisco asterisco. En definitiva, la reacción de los fans ante las palabras de Khan Yaman sobre el matrimonio es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades es constantemente analizada y comentada. Sus declaraciones, sus deseos, sus esperanzas, todo genera un debate apasionado entre sus seguidores. Y a pesar de las diferentes opiniones y de los distintos puntos de vista, el amor, el cariño, el respeto y la admiración hacia Khan son evidentes. Todos queremos ver a Khan feliz, y estamos ansiosos por saber qué le deparará el futuro. Pero sobre todo lo respetamos y admiramos por ser fiel a sí mismo, por ser auténtico y por vivir su vida de acuerdo con sus propios valores. Asterisco asterisco mi opinión personal, un viaje emocional con Khan asterisco asterisco. Ahora, permítanme compartir mi opinión personal. Como fan y como creadora de contenido sobre Khan Yaman, he seguido de cerca sus declaraciones sobre el matrimonio. Y como muchos de ustedes, me he sentido emocionada, expectante y a veces un poco melancólica. Me emociona saber que Khan desea formar una familia y que busca el amor verdadero. Creo que se lo merece. Es un hombre con un gran corazón, con una personalidad encantadora y con un talento excepcional. Siento respeto por su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos. Entiendo que la fama puede ser un arma de doble filo, y que es fundamental proteger su bienestar y su felicidad. Y por supuesto me siento admirada por su autenticidad y por su honestidad. Khan no tiene miedo de ser él mismo, de expresar sus sentimientos y de vivir su vida de acuerdo con sus propios principios. En resumen, espero que Khan encuentre la felicidad, que encuentre el amor y que pueda disfrutar de la vida al máximo. Lo apoyaré siempre con cariño y con admiración. Asterisco asterisco agradecimientos y próximos vídeos asterisco asterisco. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo sobre Khan Yaman y sus declaraciones sobre el matrimonio. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna opinión diferente? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. No duden en compartir sus ideas, sus teorías y sus sentimientos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. En los próximos vídeos exploraremos otros temas relacionados con Khan Yaman, analizaremos sus nuevos proyectos, comentaremos sus últimas apariciones públicas y, por supuesto, seguiremos hablando de su vida personal. Prepárense para más chismes, análisis y diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!
Y recuerden, vivan con alegría y con la esperanza de encontrar el amor verdadero.